visto en tu Instagram, te vi corriendo un maratón en chanclas. Hace años, Explícame esto y también veo que las chanclas creo que te las haces tú. No sé, correcto. explícame esto, a ver. Esto es otra historia más. No sé si tenéis mucho tiempo. No, adelante, todo el tiempo del mundo, adelante. Hace años, quizás 8 o 10 años, un poquito más, porque todavía India no, mi hija tiene 8 años. Vamos, pues casi al parejo que empecé la supervivencia, empecé a correr. Nunca había corrido. Y a través de otro gran amigo, pues empecé a iniciarme en la carrera, en el running. Y al poco de empezar a correr, me lesioné una caída que estuve escalando y me hice un esguince de tobillo importante y estuve 15 días que tirado en mi casa, en el sofá, con el pie en alto. Y me regalaron un libro que se llama Nacidos para correr. Uy, Y ya lo conozco. bueno, leyendo el libro descubrí que hay unos indios nativoamericanos, bueno, son de México, de la garganta del cobre en Nuevo México, que los tíos son unos máquinas de correr. Corren distancias inhumanas, o lo que yo pensaba que era inhumano, con chanclas, que estas chanclas se llaman guarache, y son unas sandalias fabricadas a partir de la cubierta de los neumáticos de los coches. Y empecé a ver que la carrera descalza o con este tipo de chanclas, pues se te cargan menos las piernas, sufre menos las rodillas, tiene una serie de beneficios. Correcto. Tema, aquí con esto se desbloquea un tema grandísimo, el tema barefoot y todo esto, y cómo los calzados, como desde pequeño, los calzados nos quitan la habilidad de que el pie eh, se desarrolle con toda su musculatura, los dedos. Acá desbloqueamos un tema fuerte aquí, ¿eh? Pero bueno, Además, doy fe como corredor minimalista de que es así. El cambio de mi pie desde que empecé a practicar este tipo de carrera fue increíble. Los dedos se abren. Es que date cuenta que al final tenemos el pie metido en una funda que no permite que el pie se desarrolle. Correcto, claro. correcto, Javier. Y bueno, pues como yo antes de hablar, Que veamos las manos en un guante, es como que tú veas las manos en un guante, imagínate que tú veas las manos en un guante todo el día así. totalmente. De eso cojo otro hilo, pero los japoneses, el pie pequeño para ellos era bonito y le doblaban los pies a las niñas desde pequeño para que el pie fuera más pequeño. Estaba Las geishas, sí, es verdad, pero horriblemente, ¿eh? correcto. Wow. Como comento, yo antes de hablar algo lo experimento y después doy la versión desde mi punto de vista y desde mi propia experiencia. Bueno, pues empecé a correr descalzo y empecé a correr con guarache. Cambió mi forma de correr, cambió mi distancia, era capaz de correr más distancia, me lesionaba apenas nada y todo era en beneficio desde que empecé a probar el minimalismo. Y cada vez pues me fui metiendo más hasta el punto que he hecho carreras urbanas de 10 kilómetros por asfalto descalzo. He salido a correr tiradas de 40 kilómetros, he hecho maratones con las guaraches, he hecho un montón de pruebas que se puede. Y lo de la carrera hecha, pues justamente un mes antes de ir a la aventura en pelota, hice un trail de montaña cada aquí en Marbella que es durísimo y decidí ir con chancla, que me apeteció a mí con la chancla, un terreno trialero máximo. Y lo hice mis 42 kilómetros de montaña con una guarache que era una chancla de fuera. Eres mi ídolo, tío. Antonio, cuando tú llegaste a todo esto, trail runner dando brinquitos, saltitos, con la malla aquí en los brazos, súper tecnológico, preparado, el mega reloj, la barrita de nutrición de 100 euros, y tú llegas con tu... Oye, Antonio, lo que me han dicho, pero ¿y a dónde vas? Lo que te tengo que preguntar es, ¿a dónde voy yo? No, es lo que era hacer corredor, ¿a dónde voy yo con 1000 euros de chancla y este anda con dos guaraches? Y ya hubo un tiempo, eso es lo que Que yo corría
con el pantalón de atletismo, sin camiseta, con la chancla, y en vez de llevar una camelback, llevaba una calabaza del peregrino llena de agua. Ah. Era minimalista al máximo, pero que yo no soy el único loco. Yo tengo, en el sentido de la carrera, está Kilian Jornet, una referencia. Kilian Jornet es una máquina. Claro, claro. Antón Kuprika, otro tío que se tira allá a la montaña con los pantalones de atletismo y unas zapatillas mínimas. Entonces yo tomé eso referencia y todo esto, repito, después de leer Nacido para Correr, que abrió otro mundo nuevo a mi alcance. Y descubrí que hay cosas que son primitivas, porque al final el ser humano está hecho para eso, para correr. Y nuestros dedos nos ayudan a mantener el equilibrio y una cantidad de beneficios tremendos. Os recomiendo que lo probéis. No, Antonio, hablaremos. Tú vas a ser un referente mío de muchas cosas, ya veo. Yo creo, Antonio, que contigo vamos a hacer varias entrevistas de diferentes temas, porque correr 10 kilómetros en asfalto, No, tenemos que hablar de eso solamente. nada es bonito. Fíjate, Pero bueno. fijaros otro dato, a partir de esta experiencia que os cuento, hice media maratón en Sevilla, de normal, de asfalto, hice una maratón de asfalto, que los 5 últimos kilómetros en ambas pruebas los corrí descalzo. De hecho, corrí la media maratón y la maratón con la Five Finger. No sé si conocéis el zapato Five Finger. No, de verdad, no, de internet. Mira, mira. Y a partir de ahí me tiré a la montaña y en un par de años he llegado a correr carreras de 150 kilómetros en 33 horas.